De la misma forma que trabajamos con números reales y podemos representarlos gráficamente en la recta real, también podemos trabajar con parejas de números y también podemos representar gráficamente estas parejas. El conjunto de todas las parejas de números reales se denota por R2. Pues elementos de R2 tendríamos, por ejemplo, el 0, 0, el 1, 3, el menos 1, 0, 2, menos 3, menos 1 medio 3, raíz de 2 menos 1, menos pi 1/3, etc. Los elementos de R2 pueden verse como puntos, y así representar estos en el conocido como plano cartesiano o plano coordenado. Así, en este tema llamaremos puntos a los elementos de R2. En el plano cartesiano encontramos una recta horizontal y otra vertical. Estas rectas se cortan en un punto, que corresponde con el punto 0, 0, que se denota también por la letra mayúscula O y que se llama origen o también origen de coordenadas. El eje horizontal se conoce como el eje X, eje OX o también como el eje de abscisas. En cuanto al eje vertical, se llama eje Y, eje OY o también eje de ordenadas. Además, en los ejes podemos considerar dos sentidos, el sentido positivo y el sentido negativo. En el eje X, el sentido positivo es aquel que va de izquierda a derecha. Entonces, desde el origen O, la semirrecta de la parte izquierda se denomina semieje X- y la parte de la derecha se denomina semieje X+. En cuanto al eje Y, el sentido positivo es de abajo arriba, y entonces desde el origen O, la parte de abajo es el semieje Y- y la parte de arriba es el semieje Y+. De esta forma, tanto en el eje X como en el eje Y, podemos representar gráficamente números reales de la misma forma que lo hacemos en la recta real. Para ello, dado un punto, a sus dos componentes, que son números reales, se les llaman coordenadas. La primera coordenada de este se llama coordenada X y la segunda se llama coordenada Y. Así, el punto 1, 2 tiene por coordenada X igual a 1 y para este escribimos X igual a 1 y su coordenada Y es 2 y entonces para este punto escribimos que Y es igual a 2. Ahora, para representar gráficamente los puntos en el plano cartesiano, lo primero que se hace es fijar una escala, esto es, considerar una distancia unidad, la misma en el eje X y en el eje Y. Entonces, para representar el punto AB, consideramos en el eje X su coordenada X, que es A. Consideramos en el eje Y su coordenada Y, que es B. Trazamos rectas verticales y horizontales respectivamente en estos, cortándose estas rectas en un punto, que representa al punto AB. Por ejemplo, para el punto 1, 2, pues consideramos 1 en el eje X, 2 en el eje Y, trazamos rectas vertical y horizontal, y donde se cortan, pues este sería el punto 1, 2. Para el punto menos 2, 1, consideramos menos 2 en el eje X, en el eje Y 1, y entonces, pues ahí tendríamos el punto menos 2, 1. Si seguimos ahora con el punto 3 menos 4, consideramos en el eje X 3, en el eje Y menos 4, y entonces este sería el punto 3 menos 4. Finalmente, para el punto menos 3 menos 2, en el eje X consideramos menos 3, en el eje Y menos 2, y este sería el punto menos 3 menos 2. También podemos representar puntos con alguna de sus coordenadas 0. Bueno, la cuestión con estos puntos es que a veces pueden liar un poco. Pero mira, consideramos los ejes coordenados y en primer lugar, para representar gráficamente el punto menos 2, 0, consideramos en el eje X menos 2, la Y de este punto es 0, luego estamos aquí, este sería el punto menos 2, 0. En cuanto al punto 4, 0, la X es 4, la Y vale 0, entonces estamos a una altura 0, y entonces este sería el punto 4, 0. O para el punto 0, menos 1, ahora la Y vale menos 1,
Estaríamos ahí, la x es 0, no nos movemos, pues este sería el punto 0, menos 1. Observa que la coordenada x de un punto indica lo desplazado que está ese punto, ya sea a la izquierda o a la derecha con respecto del eje y. En cuanto a la coordenada y de un punto, pues indica lo desplazado que está ese punto arriba o abajo respecto del eje x. Por tanto, si consideramos los puntos con coordenada x igual a 0, esto es, los puntos tales que x es igual a 0, obtenemos los puntos que no están desplazados ni a la izquierda ni a la derecha del eje y. O sea, x igual a 0 es el eje y. En cuanto a y igual a 0, tenemos los puntos que no están ni arriba ni abajo del eje x, o sea que tendríamos que y igual a 0 representa al eje x. Pues bueno, ya sabemos representar puntos en el plano y en apartados posteriores representaremos rectas y otras curvas, Serán representaciones gráficas de funciones. Eso lo veremos próximamente.